todo caso, la envía un señor que se llama Francisco Caro y va a ser interpretada por la Pantera Rosa, don Jaime Agudelo. Ay, yo lo describiría como una persona muy amorosa, muy familiar. Siempre ponía a la familia como por encima de todo. A veces también tenía como sus ratos de que ya no era dentro de la casa, ya no era el chistoso que siempre era por fuera, sino ya tenía una personalidad un poco más seria, pero siempre como ese abuelo cercano, como ese abuelo que lo malquería a uno. Así describe Paula Andrea Cortés a su abuelo, el Flaquito Agudelo. Ese hombre que durante más de 3 décadas sacó risas a los colombianos con sus locuras, sus personajes y en especial su alma de niño. Convirtiéndose en uno de los personajes más queridos de Sábados Felices. Ya me llené. Ya no quiero más churrasco, no quiero. ¿Qué? Bueno, yo realmente era muy cercana a él porque donde estudié en el colegio quedaba muy cerquita, entonces pasaba todas las tardes después del colegio aquí en la casa con ellos. Lo que más recuerdo de él puede ser la música. Él era totalmente un músico empedernido todo el tiempo y siempre tenía una organeta y siempre tocaba organeta todas las tardes cuando yo llegaba del colegio. Era como me recibía en la casa siempre y cuando estuviera, porque muchas veces también viajaba mucho. Pero en general creo que lo recuerdo con mucho amor y como muy cercano a mí. Tocaba guitarra, era muy importante para él también. Y de qué hacíamos juntos, muchas veces salíamos por aquí, por el barrio, a comer helado, como después de que acababa tareas o cosas por el estilo. También recuerdo muchas veces que en muchos de sus viajes de trabajo a hacer shows fuera de la ciudad siempre, bueno, no siempre, pero muchas veces nos llevaba a mi abuela y a mí como de paseo para poder acompañarlo y estar con él, y también esa es una parte importante. Una niñita de 4 añitos le dice a la mamá: Mamachita, ¿cuándo me salen las teteritas? Y la mamá le dice: pues cuando tenga unos 14 o 15 años, mamita. ¿Y por qué me preguntas eso? Es que ya la neta para el sábado. Los recuerdos de esta joven de 26 años junto a su abuelo son muchos, al igual que las anécdotas y el tiempo que compartían juntos. A Paula siempre le impresionó desde pequeña cómo la gente en las calles demostraba su admiración y cariño a Jaime Agudelo, y en especial se quedaron en su mente aquellos días en que su abuelo la llevaba a las grabaciones del programa, porque pudo entender un poco el mundo de la televisión y la forma mágica en que ese abuelo alcahueta y amigable aparecía en la pantalla. Don Pachito, ¿no? Dice que una negrita de allá de Buenaventura del Patía, de Puerto Tejada, se fue allá a denunciar a su hijo. Aquí en Bogotá me llevó varias veces en el centro, en la 19 con cuarta. Me acuerdo mucho que siempre grababan en las madrugadas o tarde en la noche. Para mí eso era tardísimo y yo tenía como, no sé, como unos 6 o 7 años, entonces eso para mí era mortal, pero cuando nos llevaba, yo normalmente me quedaba dormida después de un rato. Pero eran muy bonitos recuerdos de cómo llegar y ver realmente cómo funcionaba todo esto de la televisión y todo esto de cómo es posible que cuando yo estaba chiquita veía a mi abuelo en la televisión, pero como entender un poco la magnitud de quién era y ese tipo de cosas. Y también de ver a todos sus amigos y a todos sus compañeros de elenco era muy divertido para mí, sobre todo cuando estaba chiquita, y era importante verlo en acción, digamos. A ver, no, aquí falta algo. Le chupa la maima coja. Busamellón, langua. ¿Qué dijo? Dice que si después de tantas idas y venidas de su pueblo a la ciudad y todos los gastos que le han ocasionado,
y él llega a morirse y no va al cielo, va a instaurar una demanda por daños y perjuicios a nivel celestial. Siempre tenía o tuvo una muy buena relación con Hugo Patiño. Eran bastante cercanos y aún todavía las familias siempre hay una llamada o como siempre hay contacto. También fue muy allegado, pues Alfonso Lizarazo también era muy importante para él como su jefe, como su líder. Heriberto Sandoval también, a la bruja Diosielina, a Fabiola, a Ferro, al Guachimán también. Creo que era muy cercano a varios, pero creo que esos son como los que podría resaltar en este momento. Pero la edad no llega sola, y los últimos años de El Flaco fueron difíciles, tanto para él como para su familia, debido a su enfermedad que por un tiempo lo tuvo un poco alejado de su trabajo y pasión. Pero nunca le faltó una sonrisa para salir avante ante la adversidad. Creo que sus últimos años estuvieron marcados por eso, por una disminución en su ritmo de trabajo, pero nunca dejó de ser él. Al final era a veces un poco chistoso porque a pesar de su enfermedad y de todos sus años, ya cuando casi tenía 80, era como que seguía siendo su personaje de niño aún a los 80 años. Y para él eso fue muy importante y fue como algo esencial para su vida también. Pero, mi vida, ¿y usted por qué llega a estas horas del colegio si apenas son las 10 de la mañana? Es que en este momento están en una reunión en el colegio. Y precisamente es ese personaje de Jaimito, el favorito de la nieta del Flaco, con el que sus amigos del colegio lo reconocían y le preguntaban con gracia cómo hacía su abuelo para seguir siendo un niño. Para mí era muy chistoso ver a Jaimito, porque muchas veces cuando mis amigos me preguntaban como que se daban cuenta que mi abuelo era el Flaco Agudelo, entonces eran como que, ay, pero su abuelo es Jaimito. Y era como, sí, mi abuelo es un niño también y creo que siempre fue un niño, entonces eso también cuando estaba creciendo me permitía como jugar más con él y no sé, como sentirlo también un poco más cercano a través de ese personaje y de ver cómo se transformaba completamente de ese abuelo que te malcría y que también te corrige y que te guía por la vida a este niño como súper chistoso que todo el mundo adora. Y todo listo para mis vacaciones, vacaciones. Finalmente ese momento doloroso llegó y Jaime Agudelo partió sin decir adiós. La tristeza y nostalgia embargó a todo el elenco de Sábados Felices aquel 21 de diciembre de 2009. Su familia llevó un duelo particular, pues se trataba del comediante con más edad en la televisión colombiana, el más carismático y adorado, el que se había metido en el corazón de todo un país que estaba conmocionado con la noticia. Pero fue gracias a eso que su esposa y nieta nunca se sintieron solas. Creo que también fue un poco duro por el tema de que era una persona, era un personaje finalmente en el país, entonces no era como el duelo normal que puede vivir una familia que es muy privado y tal vez con muy poquitas personas o como con los más allegados, sino era ver la reacción de todo un país y de los medios y de todas las personas que lo querían, entonces también se sentía mucho como ese cariño masivo, por llamarlo de alguna manera, que venía de todas partes, como con toda la gente que estaba acá, también con la gente que estaba en Cali y que también acompañaron un poco el velorio que se hizo allá, también el que se hizo acá. Creo que nunca estuvimos solos, como familia, nunca estuvimos solos en ese momento, lo cual fue bueno, en cierta medida, sentirse acompañados y también ver la magnitud y entender que no es solamente como mi abuelo que se murió, sino es el personaje icónico de todo un país y de toda una historia y de muchas generaciones que había fallecido y que también era como un poco algo que uno tiene que compartir. Como para cualquier persona que pierde a un ser querido, fueron muchos instantes importantes en la vida de Paula en los que ella deseó que su abuelo estuviera presente.
Pero también son incontables las enseñanzas que una persona como Jaime Agudelo le dejó a los 20 años que creció junto a él. Bueno, él murió un año antes de que yo me graduara de la universidad. Entonces, a partir de ahí, pues, he tenido mucho crecimiento y también, en parte, muchos éxitos como persona, profesionalmente. He crecido mucho y creo que no tenerlo como en esos momentos como cruciales de la vida, creo que eso ha sido como lo más duro. Creo que me dejó muchísimas enseñanzas. Creo que aprender a ver la vida como con humor. Y esa fue tal vez una de las más grandes, como aprender a verle el lado positivo, como el lado chistoso, como a reírse de uno mismo también. Creo que esa sería como la más importante. En estos 44 años de Sábados Felices, en los que desde sus inicios el flaquito le dio vida con su peculiar humor y su ternura, Paula Cortés Agudelo envía un mensaje para que sigan ejerciendo esta linda labor de hacer reír a los colombianos. Han sido 44 años, hasta por lo que escuché de los primeros y por los que he vivido, fue un programa lleno de éxitos, ha sido un programa lleno de éxitos, que sigue divirtiendo a los colombianos, que no lo han podido derrotar. Y no sé, les diría, sigan adelante y sigan haciendo reír a este país que tanto lo necesita todo el tiempo.